Grupo Familiar Berea. Bienvenidos. Entonces, nosotros cuando oramos en acción de gracias, en adoración, por súplica, por petición y por confesión. Lo maravilloso acerca de la oración es que Dios se encuentra con nosotros donde estemos. Viene junto a nosotros para llevarnos a una relación más profunda y verdadera con Él y que no esté motivada por la culpa, sino impulsada por su amor. La oración nos cambia, la oración cambia vidas, la oración cambia la historia de nuestro Dios omnisciente hacia lo que queremos y lo que Él desea hacer en nosotros a través de Jesús y su voluntad para nuestras vidas. Dios lenta y gentilmente se revela a nosotros cuando nosotros oramos, cuando tenemos a Dios en todo tiempo. Y es en esos momentos que podemos comprender más profundamente y experimentar su amor. Fíjate que cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios, cuando nosotros nos metemos directamente con Dios, hay algo, ¿no? No sé si les ha pasado que cuando nosotros empezamos la oración, cuando iniciamos la oración en casa, y es de un corazón genuino y al mismo tiempo es una respuesta de agradecimiento, al mismo tiempo estamos clamando, al mismo tiempo hay todo esto que espiritualmente se mueve en nuestras vidas, empieza a haber algo distinto, el ambiente empieza a transformarse. Yo recuerdo una vez que estaba orando en un lugar muy, muy oscuro, en un lugar muy, no sé, la luz era tan tenue, tan, ¿cómo decirlo? Tan vacía, si se puede decirlo así. Me acuerdo que esa vez estaba yo orando, estaba clamando a Dios, estaba meditando y de repente empecé a sentir así una paz inmensa, así una paz que no la encontramos en ningún otro lado. Y es más, yo me acuerdo, digo, puede ser una coincidencia, que no la hay, ¿verdad? Una explicación lógica, pero inmediatamente el foco, o bueno, la luz del foco irradió más luz. Y así se mantuvo por mucho tiempo, hasta que yo apagué la luz para dormir. Pero ese tipo de cosas nos suceden cuando podemos experimentar y comprender más profundamente el amor de Dios por medio de la oración. Por supuesto, uno de los mayores resultados de la oración disciplinada es cuando esta ha sido respondida. Pero decir verdad, eso es secundario realmente al propósito real de la oración, que es una creciente, intensa necesidad y comunión de Dios. Consideradas conjuntamente, las disciplinas espirituales de la oración y la palabra nos proporcionan un programa gratificante que conducirá a vivir piadosamente a la alabanza, a la sujeción, a el servicio y la celebración de nuestra salvación y el Dios obviamente que nos la proveyó. A través de estas disciplinas podemos obedecer el mandato de Dios de ocuparnos en vuestra salvación con el temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Esto que les acabo de leer. Entonces, nosotros los cristianos se nos ha concedido el increíble privilegio de presentarnos ante Dios como hijos suyos. Gracias a la salvación que se nos ha otorgado por medio de Jesús, podemos hablar con Él, alabarlo, adorarlo y rendirle culto, expresarle nuestro amor y agradecerle todo lo que Él ha hecho y continúa haciendo por ti y por mí. Podemos abrirle nosotros nuestro corazón y contarle nuestros problemas y poderle contarle nuestras necesidades. Podemos interceder por los que están en apuros, podemos exponerle nuestras peticiones y solicitarle ayuda, podemos decirle lo mucho que estimamos las cosas bellas que ha creado y darle las gracias por la multitud de bendiciones que hemos recibido.
Cuando nosotros estamos agotados, obviamente también se lo podemos contar. Si hemos obrado mal y pecado, podemos confesárselo, así como pedir y obtener perdón. Podemos hablar con Él, ya sea que estemos alegres o estemos tristes, saludables o enfermos, tanto si somos ricos como si somos pobres, porque tenemos una relación con aquel que no solo nos creó, sino que además nos ama profundamente y desea participar en cada aspecto de nuestra vida. Jesús nos deja en la Escritura la manera de cómo orar, pero esto vino de un deseo intenso de saber orar y de comunicarnos con nuestro Dios. Sus discípulos se acercaron y le dijeron al Señor Jesús: solo enséñanos a orar como Juan el Bautista. Quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 11, vamos a leer del 1 al 13. Lucas capítulo 11, versos del 1 al 13. Dice así: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar así como Juan le enseñó a sus discípulos. Jesús le dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tiene nada para que darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pez, ¿les darán una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les darán un escorpión? Claro que no, decía Jesús. Así que si ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se los pida. Estamos hablando aquí del Padre Nuestro, el famosísimo Padre Nuestro, de una manera muy distinta a la que nosotros lo habíamos leído, ¿no? Siempre hemos leído la versión Reina Valera: es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo, ¿no? No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, a veces este modelo de oración lo hemos perdido y se ha perdido porque realmente no es como tal una manera de leerlo y de leerlo como la tradición, ¿no? Que siempre era lo recitas, o lo rezas, porque obviamente la palabra correcta es rezarlo. Lo recitas y crees que hay algo de efecto dentro de este modelo. Y claro que no hay ni un efecto si nosotros solo lo recitamos, si no lo creemos y no lo vivimos. Pero ahorita voy a ir para allá y vamos a ir desmenuzando un poquito más este texto. Nosotros podemos aprender mucho sobre la oración fijándonos en los evangelios, en cómo obra Jesús y leyendo sus enseñanzas sobre el tema. Uno de los principios fundamentales que él enseñó a sus seguidores con respecto a la oración fue sobre la clase y la relación que debemos tener con nuestro Padre o con su Padre. En el Evangelio de Marcos oímos a Jesús decir Abba Padre.
Fíjate la connotación y aquí es donde quiero que empecemos a ahondar en este versículo. Si nosotros nos vamos directamente a este versículo, dice Padre nuestro. Jesús en ese momento les estaba enseñando a sus discípulos a decirle Padre. Jamás en el Antiguo Testamento nadie le decía Padre a Dios. Todos lo llamaban como Adonai, ¿no? Todos lo llamaban como el Shaddai, todos lo decían Hashem, todos le decían, ni Yahweh, porque Yahweh para ellos era prohibidísimo. Pues solamente los judíos le hablaban de esa manera, oraban de esa manera, Baruch atah Adonai, ¿no? Siempre era como Adonai, Hashem, el Roy, el Rafa, utilizaban ellos para expresarse a Dios y que le entendiera la gente que oraban. Pero Jesús, en su practicidad, pero al mismo tiempo en su deidad y su amor, él dijo, bueno, miren, no es que Jesús se haya humanizado, al contrario, mostrando su deidad, mostrando su poder, su amor, dijo, cuando oren, ahora oren de esta manera, ¿ok? Padre nuestro, Abba, Padre. Todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Bueno, aquí está hablando Jesús en Marcos, ¿sí? Pero aparte de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En Palestina, te voy a dar rapidísimo un dato cultural, un dato curioso. En Palestina, en el siglo I, Abba era el término que se usaba o que usaban las personas para llamar a su padre a lo largo de su vida. En la lengua aramea que se hablaba en tiempos de Jesús, era una palabra de uso corriente como papá. Él la apeló en sus oraciones y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo porque reflejaba la relación íntima, cariñosa y familiar que los creyentes deben tener con Dios. En los evangelios, cada vez que Jesús se dirige a Dios, Padre, lo más probable es que usara la palabra Abba, puesto que es lo lógico, que es, porque obviamente estaba hablando esto en arameo. Jesús en sus oraciones y en esta oración que leímos, de todas las veces que Jesús ora en los 4 evangelios, solo en una ocasión no usa la palabra Padre, solo en una oración. Como el Nuevo Testamento se escribió en griego, en el original se emplea la palabra pater en vez de Abba. Sin embargo, quedó Abba en 3 pasajes, de lo cual da a entender que ese era el término que se empleaba y que hablaba Jesús y sus discípulos cuando oraban y que se tradujo como Padre en el Nuevo Testamento. Cuando oramos, nos presentamos ante Abba. Cuando hablamos nosotros, cuando oramos con Dios, es, oye, pa, tengo esta situación. Oye, Dios, no, bueno, yo creo que ni le decimos Dios, yo me refiero mucho, papito lindo, muchas gracias. Gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo, gracias por esto, gracias por lo otro, pero es, papito, ayúdame en esto. ¿Sabes? Porque ya hay una relación íntima, ¿no? Entonces ya no es como Señor Dios, usted, todo creador y poderoso, ¿no? Sino ya ahora es, papito, tengo esta situación. Entonces, ayúdame. Necesito de ti, necesito de tu amor, necesito de tu gracia. Estoy en una aflicción, estoy en un problema. Entonces, cuando nosotros tenemos ya en nuestro corazón cuando nosotros tenemos ya en nuestro corazón ya esta comunión, ya esta expresión de amor hacia Dios, cambia el sentido de nuestra oración. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan así, Abba, papito, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Entonces, esta oración es un modelo a seguir que Jesús deseaba
que primeramente no lo reconociéramos como Dios, sino, ¿sabes? Como tu Padre. Dice así, cuando ores, dile así, papito, Abba. Él quería que reconocieras a Dios por sobre todas las cosas como tu Padre, como tu papito. Y luego exáltale, santificado sea tu nombre. Trae a nosotros tu reino. Tráelo. Danos cada día el pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Toda relación requiere comunicación y la oración en nuestra vida es nuestra vida primordial de comunicación con Dios. Como les decía al principio, nosotros sin la oración estamos incompletos. Nosotros sin la oración somos zombies. Andamos, caminas, haces tus cosas, pero no estás conectado con Él porque no hay una intimidad con Dios. Todas estas películas de zombies, ¿las has visto? Bueno, así andamos, sin oración. Así merito. Por medio de ella, lo invitamos a participar en nuestra vida cotidiana y le pedimos que intervenga directamente o indirectamente en lo que consideramos nosotros importante. Cuando acudimos a Él en oración, le solicitamos que actúe en nuestra vida o en la de las personas por las que oramos. Fíjense, esto quiero que lo anoten muy bien. La oración refleja la realidad de nuestra situación general, lo que necesitamos y ansiamos que se haga presente en nuestras vidas. A veces, ¿sabes qué? Cuando oramos, ahí nos damos cuenta cuánto verdaderamente buscamos a Dios. Pero una persona que ora se nota cuando ora. Una persona que no ora se nota cuando no ora. Cuando oramos, ¿no? Cuando tienes tiempos de oración, cuando tienes un tiempo de intimidad con Dios, reflejas el carácter de Dios en tu vida. Se ve el carácter de Dios en tu vida. Cuando no oramos, cuando nos falta oración, nos falta conexión, ¿no? Pues no reflejamos el carácter de Dios. Algo está pasando. Hay algo que estamos haciendo mal. Entonces, anótalo de nuevo. La oración refleja la realidad de nuestra situación general. Entonces, lo que necesitamos y ansiamos que se haga presente en nuestra vida. Mantener una comunicación fluida con Dios constituye una parte esencial de nuestra fe, de nuestra relación con Él. Por eso es preciso que cultivemos la oración, que le dediquemos tiempo, que la practiquemos como una disciplina. Comunicarnos con Dios mediante la oración es una manera de acercarnos a Él, de estrechar nuestra relación y de paso, obviamente, nos sirve para volvernos más como Él. Quiere que seamos más como Jesús. Era lo que te decía. La oración desempeña un papel fundamental en nuestra vida espiritual. Nuestra relación con Dios, nuestro crecimiento interior, nuestra efectividad como cristianos. Otra vez, la oración desempeña un papel fundamental en nuestra vida espiritual. Nuestra relación con Dios, nuestro crecimiento interior y nuestra efectividad como cristianos. Ahorita que estamos hablando sobre el servicio, si un líder o alguien que pretende estar a cargo de un liderazgo o en el liderazgo, si no ora, su ministerio va a caer. Porque no tienes en quién respaldar tu enseñanza, no tienes en quién respaldar lo que estás haciendo. Porque imagínate, tú eres el líder de la alabanza, imaginemos. Y obviamente tienes un supremo líder que es Dios, pero también tienes a tu líder que es tu pastor o el líder del área, por decirlo así, o los ancianos. Bueno, imagínate, si de por sí no hay una buena comunicación con el pastor, porque tú te sientes el que cantas, el que bailas, el que haces, y luego no oras a Dios, tenemos un problema. ¿Qué vas a ministrar si no oras? Podrás tocar bien, padre, podrás cantar bien, padre, pero no vas a transmitir nada porque no hay una conexión con Dios. No hay oración, no hay conexión, no hay oración, no hay conexión, no hay oración, no hay conexión con Dios. Si nosotros no oramos, no hay una conexión con Dios. El ejemplo de Jesús que se aparta
del lugar en donde estaba para orar, dedicaba tiempo a la oración a solas. Es más, incluso se pasaba noches enteras orando, intercediendo por todas las personas y haciendo oraciones eficaces. Y marcaba el camino para los que anhelan seguir sus pisadas. Fíjate, Jesús fue un ejemplo de oración. Él salía de donde estaba y les decía, a ver muchachos, aguántenme, ahorita vengo. Pum, se desaparecía Jesús un rato, 1, 2, 3 horas y regresaba. ¿Qué pasó, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Se acuerdan de la vez que Moisés sube a la montaña, tiene un encuentro con Dios? Cuando baja y lo ven, dice que resplandecía su rostro. Eso es una alusión, digo, porque al momento de hablar Moisés con Dios, de presentarse con Dios, cuando tú oras, estás presentándote con Dios, estás hablando con Dios, con el mismo Dios que habló Moisés. Entonces, cuando tú oras a Dios, tu cara tendría que hermosearse. Tu cara tendría que estar, ¿no? Ya ves que hemos hasta cotorreado un poco. ¿Estás contento así? Pues díselo a tu cara, ¿no? Y todo triste y todo así. Entonces, tú debes de reflejar porque estás hablando con Dios. La oración es parte de esta comunicación, de esta relación íntima que tienes ya con Dios. Entonces, te digo, imagínate esta escena. Está bajando Jesús, Moisés, el rostro así reluciente, no sé cómo expresarlo. Hay filtros en los dispositivos móviles donde te enfoca y como que te brilla o los contornos de tu cara, ya sea redonda o cuadrada, es redonda. La cara o los contornos, ¿no? Como que los resalta el mismo filtro. Yo me imagino así cuando venía bajando Moisés del monte. Le resplandecía la cara de alegría, de amor, de gratitud, ¿no? En primer lugar le perdonó la vida, le dijo Moisés, donde estás pisando, chaparrito, no eres digno de estar pisando, retírate los pies. Todos caían, las sandalias, perdón. Entonces todos caían fulminados ante la presencia de Dios, ¿recuerdan? Y tuvo misericordia de Dios de Moisés. Entonces, yo creo que venía agradecido de, Señor, sigo vivo, gracias. O sea, y resplandecía porque había hablado con Dios. Tú y yo tendríamos que resplandecer porque estamos hablando con el mismo Dios de Moisés, con el Dios de Isaac, de Jacob. Con ese mismo Dios tú hablas diariamente. Entonces tendríamos que estar reflejando totalmente el carácter de Jesús en nuestras vidas. ¿Ves cómo es tan importante la oración? Y a veces le decimos, 5 minutitos de sueño, 5 minutitos en el Face más, 5 minutitos en el jueguito de la viborita ahí en el celular. Perdemos el tiempo en mil cosas, pudiendo orar, pudiendo meternos de lleno a la presencia de Dios y que tu rostro resplandezca, ¿no? Al comparar nuestros hábitos de oración con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús, ¿quedamos bien o mal parados? No me contestes. ¿Oramos con frecuencia? ¿Oramos con fe, plenamente convencidos de que Dios nos responderá? ¿Nos damos cuenta de que al orar le estamos pidiendo a Dios que intervenga en nuestra vida? ¿Entendemos que le estamos pidiendo que se haga su voluntad, sabiendo que esta puede ser diferente a la nuestra? ¿Somos conscientes de que Él responde, pero no siempre afirmativamente? Dice Santiago capítulo 4, verso 3, pides y no recibes porque pides mal, porque pides para tus deleites. La oración no se trata solo de pedir. Jesús nos enseña y te dice, dile cuánto, o sea, háblale con amor, Abba.
Y luego dice, santifica su nombre. Y luego, Señor, que se haga tu voluntad. Y luego, ahora sí, viene la primera petición. Danos el pan de cada día. Después, pídele perdón por tus pecados. Después, pide perdón por aquellos que te están haciendo un mal. Y todavía dice, no nos dejes caer en tentación. Este es el modelo de la oración. Entonces, pedir bien exige una transformación de las pasiones. En la oración, en la verdadera oración, comenzamos a pensar conforme a lo que Dios piensa, o desear lo que Él desea, o amar lo que Él ama, o querer lo que Él quiere. Progresivamente se nos enseña a adoptar su punto de vista. Algo que resulta muy bien es orar cuando se está leyendo la palabra de Dios y meditando sobre ella. Uno ya está sintonizado con lo que Dios le está diciendo por medio de su palabra y puede aprovechar eso para iniciar una conversación con Él. La oración no debe de ser monóloga en que solo hablemos nosotros y esperemos que Dios se limite a escuchar. No. Cuando oramos, también debemos estar dispuestos a escuchar lo que Dios nos tiene que decir. ¿Por medio de qué? Pues de la palabra, de la Biblia, por medio de las enseñanzas de los buenos maestros y predicadores, o haciendo silencio delante de Él y abriendo nuestro corazón para oírle por medio de su palabra. Él puede hablarnos de múltiples maneras, mediante las impresiones que nos hacen sentir, pensamientos que nos surgen, versículos bíblicos, profecías que hemos recibido. La oración es una comunicación y la comunicación debe de ser de doble sentido. Es pin y pon. Así es la oración. Así que aparte de pedirle a Dios que nos escuche, también debemos de darle la oportunidad de que Él nos hable. A veces nada más estamos lejos de este modelo que leímos ahorita en en Lucas. Siempre, Señor, hoy te pido que me ayudes. Hoy te pido que nos ayudes. Señor, necesitamos. Señor, mi renta. Señor, mis zapatos. Señor, mis hijos. Señor. Y ni siquiera le dices, papito, Abba, Padre. Ni siquiera le dices, santificado sea tu nombre. Siempre es pedir, pedir. Y eso no es orar. Por ser creyentes, se espera que nosotros acudamos al Señor en oración, como muestran las siguientes instrucciones que dio Jesús a sus discípulos. Cuando ores, ¿dónde? Cuando ores, pero tú cuando ores, ustedes deben de orar así. Yo les digo, pidan, busquen, llamen. Jesús le contestó a sus discípulos una parábola para mostrarles lo que querían oír siempre. En el libro de Colosenses, Pablo dice, perseverad en la oración. Perseverad en algo es dedicarse a ello con constancia, prestarle mucha atención. Eso requiere compromiso y autodisciplina. Significa considerar la oración y las conversaciones con el Señor suficientemente importantes como para dedicarles tiempo con frecuencia. Se nos pide que estemos en continua relación con Dios, que en cierto modo es como tener un diálogo constante con Él, hablarle, pedirle orientación, alabarlo, escucharlo a lo largo del día. Se entiende que ese es el sentido de la exhortación general que nos hace Pablo para que oremos constantemente o sin cesar. Si bien no hay ninguna fórmula que prescribe exactamente cómo orar o por cuánto tiempo, pues solamente leemos aquí, este es un buen modelo. ¿Qué podemos hacer? Orar de esta siguiente manera. Abre tu corazón y háblale a tu Padre, a tu papito, Abba Padre, Señor mío, Dios mío, Padre mío. Te exaltamos, te glorificamos, ¿no? Siempre es como exaltarle a Él. Luego, Señor, pedimos que se haga tu voluntad en mi casa, en mi familia, con mis hijos, ¿no? Luego, ahora sí viene una petición o vienen las peticiones. Danos, Dios, el pan de cada día. Luego pedimos por aquellos que están alrededor de nosotros, es más, aún los que pecan en contra de nosotros, porque también nosotros los perdonamos. Y ¿no? Y dice, y líbranos de todo mal.
Me atrevo a afirmar con bastante confianza que la mayoría de los cristianos no dedicamos a la oración por el tiempo que deberíamos. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Encuestas realizadas en los últimos años han revelado que los cristianos, aún los practicantes, la verdad, oran un promedio de 7 minutos al día y no da la impresión de dedicar tiempo para la oración. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a exigir? ¿Cómo le vamos a decir a Dios que nos ayude? Es más, me voy a atrever a decir esto. Digo, se va a escuchar un poco herético, pero no lo es. Me voy a atrever a decir un poco esto. ¿Será que el Señor nos conozca? Porque tan poquito le hablamos, ¿sabes? Tan poquito interactuamos con Dios. ¿Será que Dios nos conoce? Hazte esa pregunta, digo, la voy a dejar ahí colgada, la voy a dejar colgada. Si a veces nosotros, que creemos que conocemos a Dios, no lo conocemos. Así de, ¿recuerdan este pasaje donde dice, Señor, pero si nosotros echamos fuera demonio en tu nombre? Señor, yo prediqué, fui a las naciones, hice esto. ¿Y qué le va a decir a ese que hizo todo eso? Apartados de mí, hacedores de maldad, yo ni te conozco. Wow. No sé, lo voy a dejar por ahí. Igual y lo pensamos, ¿no? Igual y analizamos, igual y pensamos que no estamos orando de la manera correcta. Imagínate si oras 7 minutos de tus 24 horas. Yo sé que tienes cosas que hacer, 1000 cosas que hacer. Yo sé que tienes a tus hijos, yo sé que tienes tu trabajo, yo sé que tienes tus responsabilidades como ama de casa, como cabeza de familia, como hijo de familia, como independiente como independiente de tus padres y de tu familia, pero debemos de hacernos un tiempo específico para orar a Dios. Necesitamos hacernos un tiempo específico para buscar a Dios en todo tiempo. Debemos de comenzar por comprometernos a dedicarnos a la oración, aunque solo sean 10 minutos al día. Y si no sabes bien por qué orar, cómo empezar a hacerlo, pues bueno, ¿por qué no iniciamos con un método que se llama ACAS? Este método, la verdad, lo acabo de aprender. Escribía yo con un pastor que se llama Gomita, bueno, se llama Arturo Gómez, lo amo con todo mi corazón ese pastor, es uno de mis mentores, y me decía, Aaron, ¿por qué no empiezan a utilizar ACAS? ¿No? Y yo, caray, ¿qué es eso, pastor, no? Le digo, ¿me ayudas? Claro, adoración, confesión, acción de gracias y súplica. Eso necesitas hacer. Eso necesitas hacer, adoración, confesión, acción de gracias y súplica. Así tendría que ser, o así tendría que comenzar con adoración, alabándolo, adorándolo, glorificando a Dios, y algo que nos puede ayudar, a incorporar a nuestra alabanza algunos versículos bíblicos. Después de alabarlo y adorarlo, pasamos a la confesión, reconocer nuestros pecados y pedir perdón. Y luego pasamos a la acción de gracias, donde expresamos nuestra gratitud por todo lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Seguidamente presentándole nuestras súplicas por nosotros mismos y por los demás. Y si dedicamos unos minutos en cada uno de estos aspectos, ya estamos por encima del promedio de los 7 minutos. Entonces, ACAS, adoración, confesión, acción de gracia y súplica. Te lo voy a leer de nuevo. Comenzamos con la adoración, alabando, adorando y glorificando a Dios. Algo que nos puede ayudar a incorporar a nuestra alabanza también son unos versículos de la Biblia. Después de alabarlo y adorarlo, pasamos a la confesión. Reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón. Luego pasamos a la acción de gracias y expresamos nuestra gratitud por todo lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Seguidamente, presentándole nuestras súplicas por nosotros mismos y por los demás. Si dedicamos unos minutos a cada uno de estos aspectos, ya estaremos por encima del promedio de los 7 minutos.
Entonces, si iniciamos con adoración de 3 minutos y luego confesamos otros 3 minutos y luego damos gracias por 3 minutos y luego suplicamos por 3 minutos y son 3, 6, 9, 12 minutos orando. Porque tienes mucho que adorar. Tienes mucho por qué confesar. Tienes mucho que dar gracias y tienes mucho que suplicar. Por eso estamos orando lunes, miércoles y viernes. Y podríamos estar orando, juntos como iglesia toda la semana. Pero dispusimos 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Generarnos mínimo 3 días a la semana, lo que no oramos, el martes, el jueves, sábado. Porque el domingo sí vamos a la iglesia, ¿no? Y ahí oramos, y ahí alabamos, y ahí confesamos, y damos gracias, y ahí suplicamos. Pero en casa a veces nos cuesta mucho trabajo. La oración es nuestra forma de comunicarnos con Dios, de acceder a su presencia y permanecer en ella. Cuando nos subimos nosotros en los hombros de nuestro Padre Celestial como hijos suyos, podemos pedirle cualquier cosa y confiárselo todo. Sentimos su amor por nosotros, sus palabras tranquilizadoras, su cariño. En esos ratos de comunicación aprendemos de Él y con el tiempo vamos pareciéndonos más a Él. Si verdaderamente deseamos ser más como Jesús, debemos caminar como Él en la senda de la oración. Yo la verdad quería dejarte bien este tema de la oración. Todo lo que engloba la oración. Y hay muchísimo más material de dónde sacarlo. Y de dónde sacar para seguir hablando y hablando de la oración. Pero estos aspectos que yo vi, que encontré, dije, es necesario que entendamos cómo orar, qué orar, por qué orar. Entonces, deseo con todo mi corazón que aprendas esta disciplina y que sea disciplina en tu vida para poder seguir orando, para poder seguir entrando en esta comunicación, en esta comunión con Dios, en este ping-pong que te decía, de estar con Él. Entonces, que seamos íntimos, verdaderamente íntimos de Dios, que verdaderamente seamos íntimos de Él. Necesitamos más y más y más y más de su presencia. Vamos a orar. Esto fue un mensaje del Grupo Familiar Berea. Hasta la próxima.